Amigos, escuchas y visitantes, bienvenidos a un podcast más de Fragmentos. El día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Luis para tratar un tema muy interesante para todos nosotros. Luis, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, muchísimas gracias. Principalmente quiero agradecerte por haberme invitado a tu programa, a un podcast de Fragmento TV. Vengo con mucho entusiasmo, muy animado. Bueno, mi nombre completo es Luis Alberto López Reyes, tengo 22 años. Soy recién egresado de la licenciatura en psicología. Durante mi vida he estado en muchos ámbitos sociales, como es la música, en algunas tribus urbanas. Últimamente me he inclinado más por la lectura, por la filosofía cínica de Nietzsche, por la filosofía del Marqués de Sade, etcétera, entre otros. Oye, qué interesante, eso también nos da pie a hablar de muchas otras cosas posteriormente, pero bueno, el día de hoy tenemos un tema de verdad como que bastante extenso. El tema que vamos a tratar son las parafilias. Tal vez a algunos no les suene esa palabra, pero van a ver que ahorita hablando un poquito más del tema y adentrándonos en él, se darán cuenta que seguramente ya habían escuchado algo o saben alguna cosa relacionada a las parafilias. Pero bueno, Luis, cuéntanos, para empezar, ¿qué es una parafilia? Muy bien, María, el tema de las parafilias es un tema muy extenso. Una parafilia está considerado como una desviación sexual o un impulso de manera inconsciente. Pero te voy a comentar un poco desde la perspectiva psicoanalítica. La personalidad de nosotros las personas está estructurada en tres partes, que es el ello. El ello son todas las pulsiones, todos los instintos, los deseos que tenemos las personas. Nuestra segunda estructura es el superyo. Esto es donde se encuentra toda nuestra moralidad, el debo ser, valores, normas, normal, anormal, etcétera. Y nuestra tercera estructura es el yo. El yo es un intervalo, es un punto medio entre el superyo y el ello, que es el que regula nuestras emociones, o sea, el debo de comportarme, el de quiero hacer esto pero no lo puedo hacer, etcétera. Entonces, pues todas estas parafilias son instintos sexuales de manera inconsciente. Todas las personas, por naturaleza, somos personas sexuales. Tenemos un instinto de reproducción, el cual se desarrolla dentro de la adolescencia, periodo comprendido entre los 12 años y los 19 aproximadamente. Fíjate que, también ahorita que hablas así como que todas las personas somos un ser sexual, todos tenemos estos instintos. En administración, o bueno, al menos yo lo vi más pegado a administración, hay una, digamos, teoría que es la pirámide de Maslow. Maslow, digamos que categorizaba las necesidades de las personas de acuerdo a cómo deberíamos cumplir o satisfacer estas necesidades. Entonces, en algún punto de esa pirámide de Maslow se encuentra precisamente las necesidades fisiológicas y sexuales. Entonces, obviamente, pues esto es algo que no nos debería asustar porque está en todos nosotros y porque es algo completamente, pues digamos, natural y hasta biológico, ¿no? De algún modo. Efectivamente, María, es correcto lo que tú nos mencionas, la pirámide de Abraham Maslow. ¿Quién fue Maslow? Maslow fue un psicólogo humanista. Exactamente, su teoría se remontaba a la autorrealización del ser humano. La parte que tú mencionas de las necesidades fisiológicas es la base, que es la respiración, alimentación, el descanso, sexo, todas estas cuestiones. Su pirámide se complementa por 4 pasos más, pero los cuales por el tema de las parafilias ya están fuera de... Claro, bueno, entonces ya sabemos qué es una parafilia, pero ¿qué es lo que puede generar o detonar que las personas tengan una cierta parafilia? A ciencia cierta no se tiene esa respuesta de exactamente qué es lo que genera una parafilia. Puede ser un instinto que se remonta desde la infancia, como te comento, del inconsciente, de las estructuras del pensamiento. Tu ritmo de vida, tu historia de vida, tus experiencias son las que te pueden llevar a ello, a generar una parafilia. Bueno, entonces, adentrándonos un poquito más a este tema de las parafilias, ¿cuáles son los tipos de parafilias o cómo podemos clasificarlas? Ok, así una clasificación como tal no existe de las parafilias. Una parafilia simplemente es un impulso sexual o una desviación no controlada. Claro, existen
ciertas parafilias como es el voyerismo, el fetiche, el sadomasoquismo, que dentro de estas parafilias todavía se encuentran aún más. Por ejemplo, ¿qué es el fetichismo? El fetichismo es la excitación sexual hacia algún objeto. Por ejemplo, pueden ser algunos tacones, ropa interior de mujer, etcétera. De hecho, los vibradores, los dildos, todo eso que son objetos son considerados fetiches. Ahora, el voyerismo, ¿qué es el voyerismo? El voyerismo es la excitación de ver a otra persona desnuda o teniendo un acto sexual o algo que a ti te motive intrínsecamente a generar alguna reacción fisiológica. Entonces hay muchas parafilias, hay miles de parafilias que entran dentro de estas que te estoy comentando. Por ejemplo, en la zoofilia sabemos que es la excitación sexual o la práctica sexual con los animales, pero dentro de esta parafilia existen otras, que es la sinofilia, que es la atracción sexual simplemente con los perros. Existe otra de igual manera con las aves. Entonces te digo que así como tal no está generado un subgrupo, sino que son diversos. En algunas son muy similares. Sí, es cierto, este tema es bastante amplio, pero pues vamos a hablar un poquito más sobre las parafilias más comunes que hemos escuchado hablar, porque obviamente, bueno, hay extensas, hay otras que son pues raras, por decirlo así, pero bueno, les vamos a describir un poquito acerca de las parafilias más comunes. Por ejemplo, Luis ya nos mencionó algunas, pues también existe lo que es la paidofilia, que es cuando una persona adulta desea la excitación sexual con una persona más joven. Fíjate que la paidofilia es el sinónimo de la pedofilia. La pedofilia es la excitación sexual que tienen las personas adultas hacia los menores. No quiere decir con esto que sean menores de edad, sino con infantes, con niños, menores de 12 años. Eso es la paidofilia o la pedofilia. Hay un tabú muy famoso en la religión, que los padres tienden a tener la pedofilia. Es precisamente este tabú el que lo hace famoso o de las más conocidas. Sí, y bueno, también entre otras más conocidas está, bueno, el exhibicionismo, que era lo que tú nos contabas sobre voyerismo. Efectivamente, ahí el exhibicionismo puede ser por parte de las personas que están cometiendo el acto. El que padece voyerismo es el espectador. ¿Por qué? Porque se está teniendo una excitación, una reacción fisiológica por ver a estas personas copular o ver su cuerpo estéticamente. También algo que yo creo que hemos escuchado mucho es acerca del sadomasoquismo, ¿no? Por una parte el sadismo sexual y otra parte el masoquismo sexual. Efectivamente, Mari, como te lo comentaba en mi presentación, había leído al Marqués de Sade algunas obras, Filosofía en el Tocador, las 120 jornadas en Sodoma, diálogos entre un sacerdote y un moribundo. Todas estas palabras que vienen aquí en las parafilias vienen del Marqués de Sade, de ahí desciende la palabra sadismo de Sade. Efectivamente, en el sadomasoquismo existen diversos actores. Uno es el dominador y otro es el esclavo. Y hay personas que les gusta les excita, les prende demasiado tanto ser el dominador, humillar a la otra persona, y a la otra persona le excita o le encanta demasiado ser humillado, ser golpeado, recibir dolor. Eso es lo que lo lleva a la excitación. No simplemente es la penetración del acto, sino todo lo que conlleva. Y también entre otras parafilias que son un poquito más fuertes, por decirlo así, encontramos que es común la necrofilia. Así es, Mari, la necrofilia es otra de las parafilias más comunes, ya que hay mucho tabú igual con ella. Se dice que las personas o los médicos forenses o los forenses son los que tienen más esta inclinación o esta desviación sexual. Y la necrofilia es la atracción sexual de un cadáver o de un cuerpo. Bueno, y finalmente podemos mencionarles que existen muchas otras relacionadas a terceras personas, otras que están relacionadas con objetos, con sensaciones, ¿no? Me parece que también hay una parafilia con respecto a la asfixia. La asfixiofilia, exactamente, la asfixiofilia se comprende en asfixiar a la pareja durante el coito. Esto ¿a qué nos dice? Que durante la penetración o el acto sexual, el sujeto activo está estrangulando al pasivo, pero esto es sin llegar al homicidio como tal. De lo contrario, perdería todo lo que es la parafilia y la excitación. A él solamente le satisface ver a las personas sufriendo, asfixiándose, pero sin llegar hasta el homicidio. Bueno, una vez sabiendo
los tipos de parafilia que puede haber, que claro, como les mencionamos, hay muchísimos más que abarcan distintos temas. Nuestra pregunta, bueno, una pregunta que hizo el público es: ¿cómo se puede distinguir una parafilia de una conducta sexual que se considera normal o que no entra dentro de esta categoría de parafilias? Ok, María, es una pregunta muy interesante, ya que hay muchas prácticas sexuales que puedes hacer tú mismo. Dentro de las que no se consideran como parafilias es la masturbación, el sexo oral, que se conoce como felatios o cunilingus, dependiendo si es al pene, al falo, o a la vagina o vulva. Y como te mencionaba, el sexo anal, la masturbación. Son prácticas sexuales que no se consideran parafilias. Estas fueron consideradas parafilias a mediados del siglo XX. En 1958, la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, descarta la palabra perversidad de las parafilias, y es así como llega el nombre. Bueno, y entonces, ¿en qué punto deja de ser sano que una persona tenga una parafilia? Ok, mira, todas las personas tenemos parafilias, como te lo mencionaba en principio, todos somos personas sexuales con instintos y pulsiones. La parafilia ya no llega a ser un acto sano o normal desde que tú como persona empiezas a descuidar otras áreas de tu vida, como lo es lo social, laboral, familiar, sentimental, etcétera. Cuando esta parafilia ya está interviniendo en alguna de las esferas de tu vida, o cuando tú ya estás atentando contra la personalidad de otro sujeto, es cuando ya se está convirtiendo una psicopatología, que viene siendo una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque ya estás dañando la integración de otra persona. Bueno, Luis, entonces, con todo esto que nos has hablado acerca de las parafilias, yo creo que está de más preguntarte qué tipo de personas pudieran tenerlas, puesto que, bueno, ya nos dejaste claro que prácticamente todas las personas estamos como expuestas, ¿no?, a algún tipo de parafilia. Efectivamente, todas las personas tenemos algunas parafilias, como te lo comentaba, algunas, por así coloquialmente decirlo, más fuertes que otras. Existen algunas personas que su apetito sexual disminuye. Esto puede ser muy común en las personas con depresión. Cuando una persona está en depresión, ya pierde cierto interés por el sexo. Entonces, tal vez sean las personas las que menos padecen, pero por la situación, el trastorno anímico que están presentando. Pero te comento, de cualquier forma sienten en algún momento de su vida ese deseo. ¿Qué hacer si alguna persona que nos está escuchando tal vez en este podcast, o bueno, cualquier persona que sienta de pronto la curiosidad por alguna parafilia, bueno, no sepa en qué consiste, si es normal, y empieza a tener dudas o tener miedo, ¿qué le recomendarías tú como psicólogo que debería hacer o que podría hacer cuando una persona siente curiosidad o comienza a sentir esta curiosidad por alguna parafilia? Ok, Mari, más de que la curiosidad o el trasfondo que tiene tu pregunta es de que cuando una persona se da cuenta, chin, yo tengo esa parafilia. Sí, por ahí va el asunto. Muy bien. Cuando esa incertidumbre a ti ya te está afectando, como te comento, en cualquiera de tus áreas, o que ya es una situación que esté en tu cabeza dándote vueltas, lo más recomendable es acudir con un psicólogo. ¿Para qué? Para externarle estas situaciones que nos están mortificando de si tengo la parafilia y por qué me hace sentir mal. Dado caso de que fuera a llegar a una psicopatología, el psicólogo canaliza con el psiquiatra. El psiquiatra aplica cierto diagnóstico donde puede decir que tu parafilia o tu trastorno puede ser de cuestión orgánica y no psicológica. Y en caso de que sea así, el psiquiatra te medica y el psicólogo es quien te rehabilita. O sea, uno trabaja con tu parte física y con otro con tu parte emocional. O sea, si una persona comienza a tener, repetimos, la curiosidad por alguna parafilia, podemos decir de cierta forma que es normal, puesto que pues es como un instinto para todos los seres humanos, pero en el momento en el que empieza a afectar su vida diaria e incluso a otras personas, ya es cuando, digamos, es un foco de atención para un tratamiento o ayuda psicológica. Efectivamente, es correcto. Ya cuando empieza a dañar a terceras personas o a ti mismo como persona, es cuando ya necesitas ayuda profesional. De lo contrario, si tienes una parafilia, a lo mejor
una asfixiofilia, que tu pareja esté de acuerdo si lo practicas y no pasa nada con tu pareja o contigo, pues no hay ningún problema, ahí no hay anormalía. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con consentimiento, no te estás lastimando a ti como persona y no la estás lastimando la integridad de tu pareja. Pues sí, ¿no? Bueno, digo, actualmente hay muchísimos programas de doctores o de medicina, por ejemplo. En algunos de ellos sí he visto casos de personas que tuvieron que acudir al hospital porque llevar cierto acto de una parafilia los llevó hasta el hospital. Incluso hemos escuchado casos de famosos, ¿no? Que, por ejemplo, me parece que hace muchos años un director, un cineasta, murió porque su pareja lo asfixió durante el acto sexual, ¿no? Entonces, pues, sí hay como que casos que podemos encontrar en las noticias, por ejemplo, porque obviamente esto existe y es real, pero, Sí, claro, pero hay un punto en el que ya como que se te puede pasar de la raya lo que estés haciendo y entonces pones en peligro a ti mismo y a otras personas. Y las parafilias son más comunes de lo que tú crees. Por ejemplo, hay otra parafilia que es el fruterismo. El fruterismo es igual a la excitación por rozar tus genitales con otras personas y que ellos se den cuenta. Y esto dándose en espacios públicos. Por ejemplo, ¿te imaginas en el metro en hora pico? Ay, o no. sea, el fruterismo está de a peso ahí. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, o sea, ya es algo con lo que tenemos que vivir todos los días, que es el metro, las aglomeraciones y aparte tener que ver eso, pues la verdad es como incómodo, ¿no? Para la persona, obviamente no para quien lo hace, sino para la persona que lo está viendo y está siendo como el objeto que está ayudando al desarrollo de esta parafilia. Efectivamente, bueno, ahí ya hablamos de percepciones, porque igual si hay un voyerista, pues va claro. a sentir la excitación de ver a la persona rozar sus genitales con la otra, ¿no? Va a haber, no falta la persona moralista que se va a indignar. Entonces aquí ya hablamos Claro. mucho de percepción. Sí, bueno, totalmente de estilo de acuerdo. crianza. Y además, por ejemplo, en este caso de las parafilias, es como dice el dicho, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Entonces hay parafilias que se complementan como que una con otra. Estás hablando en este caso de la persona que se frota y el voyerista, ¿no? Por ejemplo, podría ser una buena combinación. Pero la combinación más famosa que hemos escuchado definitivamente es el sadomasoquismo, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Efectivamente, como lo mencionas, un roto para un descosido, sí, eso siempre se ha visto, pero en la actualidad en el Estado de México, en el país es el que presenta más feminicidios, altos índices. ¿Por qué? Precisamente por esto de las parafilias. Los hombres, la parafilia se da más en los hombres, no quiere decir que en las mujeres no se presente, también se presenta, pero en mayor cantidad es en los hombres. Entonces ellos, su pareja, cuando tienen estas ideas extravagantes, por así llamarlos, y su pareja o de su núcleo familiar no se lo permite, ¿qué es lo que hace? Contrata servicios de sexoservidoras o transvestis. He estado viendo diversos reportajes de transvestis de aquí de México. Uno de esos, un reportaje lo hizo Facundo, vi otro de Argentina, y donde los hombres casados ya buscan más a los transvestis que a las propias mujeres. Es realmente increíble, y precisamente por eso, para cumplir sus parafilias o sus fantasías. Una fantasía sexual, más allá de ser un sueño, es una parafilia, siempre lleva un trasfondo. Claro, sí, yo creo que también es interesante que, bueno, nosotros como seres humanos, para entendernos mejor, nos conozcamos mejor. Entonces, todo lo que nos pueda dar indicio de por qué es lo que somos y hacemos lo que hacemos, pues siempre va a ser importante para conocernos. En el caso de las parafilias, pues mencionábamos hace un momento que hay muchos factores que pueden como influir desde la niñez para que tú en tu vida ya de pleno desarrollo sexual puedas llegar a tener una de estas parafilias, ¿no? Efectivamente, todo tu desarrollo o todo lo que has vivido, tu historia de vida, es la que te va a... Todo tu inconsciente de niño, pues lo vas a proyectar en la vida adulta. Siempre va a ser así en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, tú que de niño, que no sé, que hayas visto a una pareja besándose y que te haya causado mucha incertidumbre, eso de manera inconsciente se te va a quedar, y tarde o temprano va a llegar el momento donde tú lo vas a vivir o lo vas a hacer, y te va a llegar el recuerdo de eso. Es una asociación, y entonces ahí cuando tú vas a encontrar la excitación. ¿Por qué? Porque sabes que te prende, sabes que te gusta, pero posiblemente no tengas la conciencia o
o el uso de razón para acordarte o saber precisamente por qué te gusta. Es como muchas veces le preguntas a una mujer o a un chavo, ¿a ti qué te gusta de una persona o de tu pareja? Ay, pues es que no sé ni qué le vi, pero me gusta, ¿no? O sea, así es la parafilia, ¿no? O sea, no sé por qué, pero me gusta, me prende. Bueno, y aquí incluso ya no solo hablamos de tu entorno, de cuando creciste, ¿no? De tu familia, sino que yo creo que también la sociedad influye para que las personas desarrollen o repriman una parafilia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertas parafilias que, bueno, o sea, a nivel moral, a nivel sociedad, podemos decir, es que está mal, es que es raro, es que es malo, pero pues realmente yo creo que eso, como decíamos hace un rato, es una percepción, es subjetivo. Pero imagínate que hay una persona que tiene una cierta parafilia, pero precisamente por el temor de lo que dirán los demás, no la desarrolla, o sea, no la lleva a cabo, no se quita como que esa curiosidad. Fíjate que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque te lo comentaba bueno, durante toda la entrevista, son pulsiones, son instintos. Claro. Si tú como persona presentas una parafilia y no tienes una pareja, o tienes pareja y no se lo platicas, y te has estado reprimiendo todo ese instinto, va a llegar el momento donde te pueda llegar a cometer un acto antisocial como una violación. ¿Por qué? Porque finalmente estás saciando tu instinto, pero como no lo platicaste ni lo trataste o buscaste la manera viable de satisfacerlo, lo estás haciendo ahora a la fuerza con otra persona, y es donde te puede llegar a tener problemas hasta legales. Sí, claro, y aparte lo que mencionábamos, bueno, de hecho leí una nota que decía que muchos de los feminicidios, como mencionabas, que el Estado de México ya también es uno de los estados de México donde más feminicidios se cometen, pues muchas veces lo que causa este tipo de actos es precisamente una represión sexual y de muchos otros tipos que puede desencadenar en este tipo de acciones que, pues la verdad, estamos viendo que cada vez son más y más y se está convirtiendo en una realidad muy difícil para vivir, ¿no? Efectivamente, hay muchas noticias. Esto es más común de lo que parece, simplemente el medio te lo reprime. Te estoy hablando, bueno, que todo esto el Marqués de Sade lo escribió, muchas palabras, muchos tecnicismos en este giro se deben al Marqués de Sade. O sea, eso ya existía desde tiempos remotos. Te lo voy a poner en otro ejemplo, otro caso muy famoso, Jack el Destripador. Jack el Destripador era un feminicida, fue aproximadamente de los años 40. Se dice que él asesinaba a mujeres a prostitutas porque su mamá de él era prostituta. Entonces, desde niño siempre creció con cierta idea psicológica, con cierto rechazo hacia la figura femenina, porque era un misógino, odiaba a las mujeres. Entonces, cuando él cometía estos actos, los feminicidios, él sentía placer. ¿Por qué? Porque se sentía poderoso, tenía aires de grandeza al momento de saber que era el dominante ante una persona, que humillaba, lastimaba, hería a otra persona que él odiaba. Entonces era donde lo llevaba a él a ese placer, a ese éxtasis. Bueno, ya hablamos sobre cómo era antes, ¿no? Digámoslo de cierta forma, con este caso de Jack el Destripador y con lo que nos comentas de los libros del Marqués de Sade, que por cierto estaría muy bien discutir un poco más de los libros del Marqués de Sade en otro podcast. Estás invitado, por cierto. Gracias. Igual si la audiencia lo pide, si los que nos están escuchando, pues que nos dejen en los comentarios si quieren que ahondemos en algún tema específico que pues tocamos en este podcast. Pero bueno, me gustaría saber, ¿tú qué opinas en la actualidad con tanta apertura, de cierta forma, moral, social, y con tanta, digamos, información al alcance gracias a la tecnología? ¿Tú cómo ves la educación sexual? ¿Crees que está más abierta de cierto modo o que todavía vivimos como que ciertas represiones? ¿A qué crees que se deba esto? Aparentemente sí hay más educación sexual, pero eso sigue siendo un tabú. La educación sexual se debe de dar principalmente en casa. Yo le lanzo una pregunta al público: ¿quién de ustedes recibió educación sexual? Habrá quienes digan que sí, habrán quienes digan que no. Además de la escuela, ¿no? Además de la escuela, exactamente. Pero los que digan que sí, los que digan que no, pues todos llevaron una educación sexual. A los que no les hablaron nunca de su sexualidad, pues esa fue la forma de educarlos. Esos temas no se tocaban, ¿no? Esos temas en mi familia no se hablaban.
En internet hay muchísima información, hay mucha información viable y hay mucha información que está muy distorsionada. En internet, en Facebook vi una imagen de esas que editan muy bonito y todo. Decía necrofilia, gusto por vestir de negro y escuchar música rock, etcétera. Y me doy cuenta cuántas veces lo han compartido. Digo, wow, es el número de personas que están en un error. ¿Por qué? Porque se quedan con esa idea de que la necrofilia es eso, cuando realmente no lo es una información muy distorsionada. Entonces, sí hay mucha información, pero hay que saber de dónde buscarla y de una fuente muy confiable es de donde se debe extraer toda esta información. Y sobre todo investigar, ¿no? No quedarse con la duda de lo primero que ves en internet. Sobre todo en temas que sí son pues importantes saber, no es como que, bueno, tengas un dato de historia mal en tu cabeza, sino que es algo que posiblemente lleves a la práctica o algo que vayas a presumir después. Entonces, pues sí, ese es un pequeño consejo. Infórmense, sobre todo ahorita que estamos como que en la era de la información a la mano, sobre todo pues en fuentes fidedignas, en fuentes confiables, y pues nunca está de más acercarse a un psicólogo, ¿no? En este caso pues hablamos contigo acerca de este tema, y cualquier otro experto que nos pueda ayudar, ¿no? Claro que sí, no está de más preguntar con alguien que sepa, y de lo contrario, pues si no tienes con un experto a quien acercarte o no tienes la confianza, puedes hacerlo tú mismo. Hay muchas con las redes sociales, más con un buscador de internet, en páginas confiables que por lo regular terminen en .edu. Esas son las más confiables. ¿Por qué? Porque es de educación educativa. Por ejemplo, en Wikipedia pues encuentras mucha información de todo tipo, pero está muy distorsionado, ya que cualquier persona sube su información ahí. Entonces, igual yo les dejo mi Facebook, me encuentran como Alberto López Reyes. Ahí me pueden hacer preguntas de manera anónima, igual yo contesto, y pues sí, estoy abierto para todo tipo de preguntas, no me espanta nada, ¿eh? Sí, de hecho, pues en la cajita de descripción del video les vamos a dejar el link para el Facebook personal de Alberto. Ya saben, es psicólogo, pero le encantan estos temas relacionados con la mente y la sexualidad humana. Como les decimos, nunca está de más preguntarle a una persona que sabe. Entonces pues con toda confianza pueden acercarse a Alberto, él les responderá seguramente de la mejor manera posible. Claro, Mari, estos temas sí los he estudiado por distintas fuentes, he generado un aprendizaje constructivista, retomo cosas de una página, retomo cosas de un libro, y al final, como la información es similar pero no exactamente igual, yo genero mis constructos. Esto lo complemento en mi servicio social, lo hice en un tutelar. Ahí encontré muchas parafilias y circunstancias de psicopatologías al millón. Entonces, pues la verdad, lo que te estoy platicando, que les he comentado a toda la audiencia de Fragmento TV, lo he visto y he trabajado con personas que lo han padecido. Oye, pues muchísimas gracias, Alberto, de verdad que pues siempre es muy agradable volver a reencontrarse con un amigo. Para todos los que no sabían, pues él es un gran amigo de la preparatoria, y pues la verdad me da gusto que hayas hecho tu carrera en algo que te llama tanto la atención, sobre todo que investigues por tu cuenta, que lo complementes con otras cosas que has vivido, y que en esta ocasión podamos trasladarlo a un tema que la verdad es súper interesante y pues que pudimos abordar hoy en Fragmentos TV and Podcast. Así que pues muchísimas gracias por tu participación, de verdad que fue muy interesante. Ojalá podamos ahondar más adelante en algún tema más específico de estos. De verdad, pues muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros. Al contrario, Mari, muchísimas gracias. Me voy muy contento, muy satisfecho de haber participado en Fragmento TV. Un placer para mí. Muy bien, chicos, bueno, pues esto fue Fragmentos TV, un espacio para las mentes multitodo.